Te voy a presentar bien rápido. La Connie es estudiante de Derecho de la Universidad Católica, también es presidenta siempre por la vía. Pregunta, cosa loca, ¿algo de la Emilia Schneider o nada que ver? No, nada que ver. Nada. ¿Y el general Nada. Schneider? ¿Tampoco? Tampoco. No. Ah, mira, ya, un outsider. Otra. Sí. Otra rama de los Schneider. Qué buena, ya, de los buenos. Sí, afortunadamente. Oye, Connie, déjame, quiero pasar de fondo porque es un tema Dios. súper chulo que se nos presentó. Hace poco se aprobó un precepto en la nueva constitución de la protección a la vida de quien está por nacer. ¿Para ti qué significa eso? Bueno, yo creo que es una mejoría respecto a lo que tiene la Constitución actual de 1980, por el simple cambio del quién por el qué. Efectivamente, no es el cambio que a mí me hubiese gustado que tuviera la Constitución. Me hubiese gustado una protección muchísimo más reforzada, porque la cláusula que tenemos de protección actual ha llevado muchas interpretaciones y con esa cláusula también se aprobó la ley en tres causales y el TC la declaró constitucional. Entonces, a mí me hubiese gustado que se mejorara más y definitivamente estaría mejor si es que se hubiese aprobado la enmienda que decía que todos ser humanas personas. Pero bueno, creo que de todas maneras hay un cierto avance de pasar del qué al quién, porque pasamos de señalar al no nacido como un objeto de protección, que se ha dicho que es, a un sujeto de derecho. Y eso puede ser muy positivo. Claro. Ahora, en sí, podría ser considerado que, yo lo decía antes, o sea, que el quién básicamente, según entiendo, la RAE lo denomina como persona. Por tal, se podría considerar, bajo ese entendimiento, que podría tomarse como tal. ¿Es así efectivo? ¿Se tendría en cuenta eso? ¿O nada que ver? Que se cambie la ley. Que se cambie la ley, que se cambie, por ejemplo, la interpretación del Tribunal Constitucional. ¿Crees que puede ser así? O sea, que Es que eventualmente se podría eliminar la ley de aborto en tres causales. eso solo depende al final de la interpretación que tenga el TC. Ya. Porque al final también uno, con la cláusula actual de protección del que está por nacer, un tribunal constitucional compuesto por distintos jueces podría haber dicho que esto protege la vida del que está por nacer y que no es admisible el aborto en ninguna causal. Y así como un TC que en el futuro se componga de personas que sean prohibidas podría cambiar este fallo y podría cambiarlo con la constitución actual o con esta norma que se va a aprobar. Yo creo que eso no es determinante porque hay que recordar que el fallo del aborto en tres causales tenía varios argumentos. Y el cambio del qué al quién podría derribar uno de los argumentos, pero no todos. Entonces tampoco es algo seguro que por este cambio se vaya a derogar la ley. También hay que ser muy enfáticos en que la ley no se derogaría por la sola aprobación de la Constitución. La ley se tiene que derogar ya sea en el Congreso, que es quien hace las leyes, o por el Tribunal Constitucional que declare inconstitucional esta ley por la nueva norma. Pero eso depende meramente del cambio de interpretación del tribunal. Mm, perfecto. Y para hacerle un poco de contexto a la gente, ¿qué es actualmente lo que permite, qué es lo que actualmente se dice Chile sobre el aborto? ¿Por qué se permite? Para hacer un En contexto a la Chile, gente. o sea, la ley de 2017 permitió el aborto en tres causales, que son el riesgo de vida de la madre, la inviabilidad fetal y el aborto por violación hasta las 12 o 14 semanas, dependiendo de la mamá. Eh, Dependiendo de la edad de la mamá, perdón. Y eso se logró porque, bueno, se presentó esta ley, un grupo de diputados y senadores en aquel entonces presentó el requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo que sí, era constitucional esta ley con varios argumentos. Uno de ellos era que la Constitución, al establecer que protege el que está por nacer, eh, en realidad la protección no es solamente que no se pueda permitir el aborto, sino que en realidad se puede proteger de otras maneras y que también se tiene que eh, congeniar todo esto con la protección del derecho de la mamá, que se pone como en un mayor estándar o con mayor valor el derecho de las mujeres por sobre el derecho a la vida del que está por nacer. Y así había varios argumentos, otro más que era que no se decía quién era persona estrictamente en la Constitución. Eh, entonces, no se podía decir que el constituyente en ese entonces pensara que el no nacido era una persona, sino que en realidad podría ser perfectamente compatible
interpretarlo como que quien está por nacer es un objeto de protección especial, pero en ningún caso un sujeto de derechos que tenga el derecho a la vida. Entonces, por eso en realidad se permite el aborto en las tres causales y no se permitió el aborto libre, a pesar de que había intentos en el Congreso de hacer una ley en este sentido, pero que ha fracasado en el mismo Congreso, no ha llegado al TC. Mm. Mm. ¿Juego? Yo no tengo, no sé qué decir. ¿No? ¿Tenía alguna pregunta? No me acuerdo. Bueno, si te Eh, pregunta algo, dale. Yo, que esto es un tema que me encanta a mí, entonces siempre es bueno poder hacer informar un Es un tema poco demasiado del interesante. tema. Es súper choro, o sea, el tema legal de cómo en Chile cuando uno lo investiga es sumamente entretenido. Sí. Connie, yo tenía un tema de que ustedes presentaron, como siempre por la vía, un proyecto de iniciativa popular de norma, ¿no? Al Consejo. Sí, Ya. hemos presentado los dos procesos constitucionales. ¿Y Ya. ¿Y qué es pasó lo o que no? decía este, el actual? El actual buscaba proteger la dignidad humana dentro del derecho a la vida, proteger la vida del que está por nacer en toda circunstancia y además establecía una cláusula especial de la protección a la maternidad. Y algo importante también era que buscábamos que la misma Constitución protegiera la vida del que está por nacer y no mandatara la ley. Todo esto por un tema de rango de normas, que al final la Constitución está en el rango mayor, la ley sigue, después, bueno, vienen normas inferiores, infralegales, pero nosotros queríamos que la Constitución fuera la que protegiera directamente y no que mandatara la ley para que no se debilitara esta protección. Porque al final la Constitución lo que tiene que hacer es proteger los derechos de las personas, reconocerlos y garantizarlos. Entonces, cuando se mandata a la ley hacerlo, está dejando como en un rango inferior la protección de la vida del que está por nacer. Entonces nosotros apuntábamos a eso. Se discutió en la comisión, pero no se aprobó y al final se presentó esta enmienda de unidad de propósitos que es la vida protege, o sea, la ley protege la vida de quien está por nacer. Y esa es finalmente la que pasó en comisión y después se aprobó en el pleno. Claro, pero hay una parte, corrígeme si estoy mal, pero decían que el niño, o usar Ah, la sí. palabra niño, eso no era un problema porque, a ver, solo para explicar un poquito más. Si bien es cierto que siendo niño reconoció un poco la personalidad, también es cierto que uno denota un tiempo de gestación, no de gestación mismo, pero como desarrollo, que al final dice que ya es nacido, o sea, hace parte del nacimiento en adelante. ¿No es como eso un No flanco también que uno necesariamente. abre? No atan por ahí, porque en tratados internacionales que la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, establece que niño es toda persona menor de 18 años. Entonces, si uno defiende que una persona es persona desde la concepción, perfectamente se le puede calificar como niño y en realidad el término niño sí causó bastante polémica, pero nosotros siempre hemos defendido que tiene un reconocimiento jurídico. O sea, es una palabra con valor jurídico, no es simplemente antojadizo de que nosotros le queramos decir niño por algún capricho. Se reconoce así en tratados internacionales y por lo mismo creemos que era importante ponerlo de esa forma. Le da como este reconocimiento de que ya es una persona. Claro, Mm. Y claro. para ti, la vida se defiende en el sentido de la vida misma, es decir, desde la concepción, que es donde la ciencia dice en el fondo que comienza la vida, o desde que existe la vida inteligente, o hay algún punto en el cual se debe defender según tu punto de vista. ¿Desde cuándo se defiende? Desde la concepción, sí ¿Y o por sí. qué? ¿Por qué desde la Por- concepción? porque al final Uy, ¿qué más? lo que la ciencia, tú bien lo dijiste, es lo que la ciencia dice que es cuando comienza la vida. Y hay que entender que en el proceso de vida humano existen solamente dos hitos determinantes, que son la concepción, comienzo de la vida, la muerte, término de la vida. Lo que pasa entre medio son simplemente etapas de desarrollo. Cuando uno quiere sostener que la vida comienza o que sería una persona desde cierto mes de gestación, en realidad no hay ningún parámetro científico para establecer que comienza la vida en en el mes de gestación. ¿Qué es lo que hace que una persona sea más valiosa en la semana 14 que en la semana 13? O en la semana 13 que en la 12. Y Sí, es exactamente. súper arbitrario fijar una semana, porque al final es simplemente etapas de desarrollo, no existe ningún cambio significativo en la vida de una persona. Más loco aún es decir que es una persona después de nacer. O sea, ¿qué proceso mágico hay desde que está dentro de su mamá y sale su mamá? Son 5 minutos de diferencia. Eh, Exactamente.
No hay ningún argumento que se pueda sostener que hay un cambio o una varita mágica, un proceso que cambie la personalidad del feto. Claro, imagínate que, no sé, que tú programas tu parto, porque ahora hay gente que programa sus partos y lo programas antes de el momento en el que naturalmente hubieras parido en el fondo. Es que fea la palabra. Pero eso significaría que le estás dando la calidad de persona antes porque nació antes, o sea, eso no tiene ningún sentido. Es decir, por haber salido o estar dentro no cambia de un momento a otro su condición, o sea, sigue siendo el mismo bebé, simplemente que fuera o dentro. ¿Por No, y qué? aparte, Claro. perdona, te interrumpí, Dale. pero también hay gente que sostiene que se puede decir que es una persona desde el momento en el que sería viable su vida, digamos, fuera del vientre materno. Pero eso también es arbitrario, porque eso depende de la tecnología. En un país con tecnología muy avanzada, una guagua puede ser perfectamente viable desde los 5 meses de gestación. Pero en un país que no hay una tecnología tan avanzada, puede ser de los 7 8 y ahí ya estáis haciendo valer más a una persona por nacer en cierto lugar, por tener acceso a mejor tecnología. También es bastante loco pensarlo de esa forma. Mm, yo sí. Silvana, ¿aló? ¿Estás por Sí, ahí? además, perdón, hay que hacer un paréntesis rápido. Dale. Ahora, sobre todo, como bien tú dices, con la tecnología, cada vez va a ser más posible incubar bebés con menos semanas, quiero decir. O sea, con lo cual, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Hasta en el punto en el que, bueno, ya sabemos que existe el tema in vitro, un montón de tecnologías que hasta yo creo que perfectamente se puede crear, o sea, hacer crecer a un feto, digamos, en un tema artificial. O sea, cada vez vamos más hacia eso. Entonces, si fuera por un tema de que la vida comienza desde que es viable su vida fuera digamos, de un cuerpo humano, entonces cada vez va a ser más posible la vida de un feto fuera del cuerpo humano con menos semanas. Ujú. Porque con la tecnología cada vez eso se reduce a menos semanas. ¿Cachai? Oye, ¿puedo hacer un comentario chiquitito que vi en uno de los comentarios del live que dice que en ninguna parte del mundo se permite el aborto más allá de las 12 semanas? Y eso es falso. En Colombia se permite hasta las 24. En Inglaterra, cuando los niños vienen con síndrome de Down, se permite hasta antes del nacimiento. En Chile mismo, cuando la causal es de violación, las niñas menores de 14 pueden abortar hasta las 14 semanas de gestación. Entonces, hay varios lugares en que se puede abortar más allá de las 12 semanas. De hecho, las 12 semanas yo creo que es como el mínimo de los topes en que se puede abortar en los países en que está permitido. Mm. Mm. ¿Cachai? Ese es un tema interesante. Oye, eh, ¿hay alguien aquí? Perdón, Silvana, que, sorry, se metió para presentarla. ¿Cómo Claro, estáis? tenéis que saludar a la gente que se mete, pues Borja, si tú eres el anfitrión. Yo lo hice, tú me interrumpiste, bueno. Silvana, ¿aló? Profe, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien, miren, chiquillos, yo con mucho respeto me subo a debatir con ustedes este tema, porque yo evidentemente soy mucho más vieja que ustedes, tengo 35 años, soy mamá. Eso no es un argumento, pero bueno, ¿no? Para partir bien la No, cosa. no es un argumento, pero me subo con respeto porque yo no sé si ustedes aceptarán como el debate entre personas como adulta y cosas así. Yo no soy adultocentrista, ojo, esto no significa que mi Ya, opinión sí, sea más vale, válida que perfecto, el de sorry. ustedes, Está bien. ¿ya? Ojo, pero solamente eso. Yo respeto mucho las opiniones de las personas y quiero decir que con esto es mi opinión y yo no quiero que piensen como yo, pero quiero debatir sobre el tema. En el aborto de las tres causales, la jovencita que se llama Fronta también se equivocó. Connie, sí. Está con una cuenta Ya, que se llama Fronta, pero se llama Connie. ya, Connie. Ujú. Tú dijiste que los lugares donde se permitía el aborto con más semanas era en Colombia o en Inglaterra. Yo no sé si has leído las tres causales, pero en caso de inviabilidad del embarazo por riesgo de la madre se puede hasta la semana 35. No sé si lo sabías acá en Chile. Sí, acá en Chile hay mucho más de las 12 semanas. De hecho, la única que tiene límite temporal es por violación. Todas las otras Sí, no tienen límite temporal. no, Hasta los no dos tiene años. límite. Ninguna de las otras dos, salvo por el tema de violación. Y personalmente estoy a favor de las tres causales. El punto es que ninguna persona tiene que obligar a una mujer a pasar por ese proceso si ella no está capacitada ni mentalmente para poder sobrevivirlo. Porque, ojo, en el aborto de las tres causales, en el proceso de violación, se supone que tiene que ir acompañado con un proceso psicológico detrás de esto, ¿ya? Lo que no es así, porque sabemos que los índices
de psicólogos para poder tener una hora son casi de 2 años si tú estás haciendo en el sistema público. Entonces sabemos que esto en verdad no es así, no sigue este lineamiento. Y no es algo que una persona quiera verse enfrentado. En el proceso de inviabilidad del embarazo de la madre y en caso de riesgo de la muerte también. Entonces, es como la última opción que tiene esta persona para poder o seguir con vida o seguir con su vida, ¿ya? Porque la gente tiende a malinterpretar que las mujeres van a ir corriendo, no me refiero a ustedes, sino a otras personas, tienden a malinterpretar que la gente va a ir corriendo a hacerse un aborto, y esto no es así, ¿ya? Entonces, a las personas que son pro vida y están en todo su derecho a ser pro vida, creo que tienen su derecho a ser pro vida cuando esto afecta su vida personal. ¿A qué me refiero? Es súper fácil de la boca para afuera exigir o obligar a una persona que, por diversos motivos, si no se cuidó con pastilla anticonceptiva, tomaron malas decisiones, no se cuidó con su pareja, porque recordemos que las guaguas se hacen de a dos, ¿ya? Sí. Se quedó embarazada y decide terminar ese embarazo, ¿ya? Porque yo no voy a decir interrumpir, aquí se termina un embarazo y decide abortar. Hay demasiadas cosas del por qué esa mujer o ese papá, porque también estoy a favor de que los hombres puedan decidir en esta decisión, ¿ya? Porque la paternidad, si una mujer quiere tener esa guagua y el hombre no quiere ser papá, pero después tiene que pagar pensión de alimento toda su vida, entonces, seamos súper objetivos. Si una persona no está capacitada ni económicamente, ni psicológicamente, ni establemente para traer una guagua, cuando está la oportunidad de poder terminar con este embarazo, yo creo que sí puede hacerlo. Esto no significa que sea a diestra y Ya, pero siniestra. Ahí te hagamos la saliste pregunta las a tres Silvana porque causales, ya ¿no? fue larguita. No entendí, ¿Aló? hablaron los dos. Connie. No, que me da la impresión de lo último que estás diciendo, que eso es más allá de las tres causales, eso es aborto libre. No, o sea, estoy hablando del aborto de las tres causales y por afuera el aborto libre. En una decisión de opción, unas opciones que se puedan tener. Yo no sé si saben en el caso de Turquía, que por persona, si no me equivoco, por mujer, no son más allá de 3 interrupciones. 3 interrupciones. O Y sea, ojo, pueden que matar cuando, tres personas nomás. según el Código Civil, tú no estás Una cosa cometiendo un poca. asesinato. Tú sabes que el Código Civil reconoce como persona a aquel bebé que nace de la mujer y ha vivido, ha respirado unos segundos afuera de esta sin el cordón No, eso es umbilical. falso. Sí, pero Eso lo se que diga la llama ley, existencia independiente de lo legal. que diga la biología, o sea, si la Juego, biología esto es dice que la vida importante. comienza en la concepción, por mucho que en un papel diga que una persona es cuando sale o lo que sea, Pero la cosa Juaco, es biológica, que es eso no decir, es lo la que dice el ley Juego, Código espera, Civil. espera, que que la vida el tema comienza en legal la es muy concepción. importante Por lo para tanto, de ahí arreglar en la adelante es un discusión. asesinato y no me interesa lo que diga un papel. O sea, Pero Juego, eso que es así. eso no Juego, es lo que espera, dice el pausa, Código pausa. Civil. ¿Qué dice El, el Código Civil? el Código Civil reconoce la existencia legal luego de que el bebé nace y es separado de su madre, vive por un momento siquiera. Exacto. Pero eso es la existencia legal, es decir, la existencia para adquirir derechos patrimoniales. El Código Civil establece que es persona todo ser humano, toda persona que pertenece, o sea, todo ser que pertenece a la especie humana, ¿Y sin cuándo Artículo se importar reconoce 55, como sexo, ser Prohibición. edad humano? ni condición, Sí, pero ¿cuándo se reconoce como ser humano? desde la concepción. No, el Código Civil ¿Sí? no lo contempla así. Mira, Silvana, hay una cosa muy Mira, importante que hablar al respecto. Sorry, Connie, es un énfasis bien chico. Lo que dice la Connie de que todo ser humano es persona está reconocido en el artículo 55 del Código Civil. Y después están los 74, 75, 77, que son medios complicados y que hay una mala interpretación al respecto. Porque quien estudia Derecho sabe que, o es abogado derechamente, sabe que hay que tomar en cuenta cuál es la intención de la norma. O sea que tenéis que saber bien qué es lo que buscaba Bello al escribir eso. Y lo que se dice, sabiendo que Bello, un romanista y que el derecho romano reconocía, castigaba el aborto, Sí, sí. era únicamente para derechos que o eran de sucesión o de otro tipo. No eran para derecho de existencia legal. No era existencia legal sobre todo. No, sí, te ¿Cachai? entiendo el Tienes que punto. remitirte a las fuentes que lo utilizó. Sí, te mira, entiendo te el leo el Por lo punto. artículo tanto, mira, 55 que decía Pero Borja. cuando una persona que estudia Derecho dice que hay una mala interpretación, tú sabes que la ley se interpreta. No hay malas interpretaciones ni interpretaciones maliciosas, sino simplemente una interpretación. No, no, desde que hay malas entonces estamos por ese interpretaciones hay concepto malas relativo, interpretaciones. amiga. Es una interpretación. Entonces, Pero te dime. leo, mira, la forma de interpretar la ley hay que atender a su tenor literal. Y te leo lo que dice el artículo 55.
Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Edad. ¿Y desde cuándo es un individuo de la especie humana? Desde la concepción. Porque No. ¿qué sería si no antes? Si fuese cierto lo que tú decís, Silvana, sería un artículo excluyente, debería estar derogado. O sea, personalmente nos dice que se considera ser humano una persona que está dentro del vientre de la madre. ¿Ya? Entonces, a lo que voy yo. Ojo, Todo Pero yo ser con esto, humano entonces, ¿me significa todo podrías ser humano. explicar qué hay dentro del vientre de una mujer? Si es que no ¿Es es ser un humano? ser humano, si no no, sí pertenece es un ser a humano, la pero no especie se humana, ¿qué es? reconoce como persona. Son personas todos los individuos de la especie humana. Todos. No, porque ahí tú estás alegando a otra cosa. ¿Somos todos humanos? Sí. ¿Somos todos una raza, una especie? Sí, somos todos humanos. Eso es verdad. ¿Somos todos personas? Sí, lo dice ¿Por el qué? artículo 55. ¿Por qué? Pero mira, tú me trajiste el Código Civil. Yo te digo lo que dice el Código Civil. Artículo 55. Son personas Sí. todos los individuos de la especie humana. ¿De qué edad? No, todos. No dice de ninguna edad. De hecho, dice cualquiera sea. Bueno, aún así yo considero que Y el Código después, Civil ojo. reconoce ya para los asuntos legales, sucesión, testamento, todos los temas ya de la propiedad, etcétera, etcétera, como persona de derecho, reconociendo como persona en sí cuando se ha separado del cuerpo de la madre y ha vivido por un momento. Eso es una persona. Porque, ojo, Pero eso no recuerden ¿Y que, incluye. según quién eso? recuerden que hasta hace poco un recién nacido que fallecía ni siquiera podía estar en el código, inscrito en el servicio registro civil. Hasta hace poco se aprobó esa ley. Prácticamente no existía. ¿Ustedes saben eso? Pero eso es meramente por certeza jurídica, por derechos patrimoniales. No quiere decir que no sea una persona. De hecho, mira, el 75, artículo 75, dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Y de hecho dice: el juez tomará a petición de cualquier persona de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido. Ya, O mire, sea, de chiquillos, hecho, el a Código lo que Civil voy yo, piensa en el no porque esto es nacido un y debate, mandata a protegerlo. sí, Natu, esto es un debate y yo no quiero que ustedes piensen como yo. Estamos debatiendo diferentes posturas para que ni el Joaquín se ponga tan nervioso ni que como que empiecen a amedrentarme entre los dos. Es una No, sí, yo no postura, tengo. Puta amiga, pero no se ponga sensible. no, si no No me estamos pongo sensible. Es amedrentando, un solo debate, te Sí usted estamos mismo soy, dijo un pero no debate trayéndolo. soy sin llorar. sensible. Soy ñuñoína, pero no soy sensible. Ya, al punto, Que no se ¿ya? mate sola, po. No, yo Así, feliz de ser ñuñoína. Ojo, yo soy una de las pocas personas que es de nuestro sector, porque creo que ustedes son de derecha, que soy un poquito más liberal al resto. ¿Ya? ah, Esto no bueno. significa que tampoco valore la vida, etcétera, etcétera. Porque yo soy activista en la defensa de los derechos del niño, el niño nacido, al niño que a nadie le importa, los niños que están en residencia, los niños vulnerables, los niños que no ven su educación, los que los papás maltratan, los que explotan laboralmente, etcétera. A mí me preocupa el niño que ya nació, personalmente. Silvana, ¿por qué él no nació es persona? No es persona, perdón, para ti. Porque él no ha nacido, Ya, ¿y por qué el nacimiento hace que tú mágicamente pasáis a ser persona? porque ahí empieza a constituir sus derechos. Ah, sí, ¿por qué? ¿Pero pasa alguna cosa? ¿Se Porque ilumina? ya respiró, ya vive fuera de su madre, no, no ¿Y tiene por que... qué? ¿Y porque salió de su mamá afuera pasa a ser persona? Sí, ¿Por por qué? supuesto. Pero ¿cuál es está bien, suena muy bonito, si todos estamos de acuerdo en lo que dice, te lo entiendo. ¿Cuál es el fundamento? Porque, por ejemplo, de la doctrina de la Ujú, persona, o sea, real, yo diría, es que desde que constituye la persona, o sea, que existe una vida, en el caso ujú. humana, pasa a ser persona. Porque si tú sigues otro criterio, hace lo que históricamente ha pasado en la vida, que es poner el criterio de que una persona es por determinada raza, por determinada condición social, por determinado género, actualmente sobre determinada edad. ¿Qué es lo que pasa para ti? Más allá de que pasa, que nace y mágicamente pasa a ser persona. ¿Qué es lo que lo O sea, constituye? en teoría no tiene que depender de la vida de otra persona para que llegue a existir. O sea, O sea, si sí, tú dejas a una guagua sola, va a subsistir. O un ahí viejo yo de sabía 60 años que ahí yo está. sabía que se iba a malinterpretar. Estoy hablando de que si se muere la madre, se muere el feto que está dentro. Ya, y si tú, por ejemplo, si tu papá depende de ti, no, no es tan personal, si tu perrito depende, no, tu perrito también, pero si, por ejemplo, persona A está cuidando a su abuelo, solamente tiene el abuelo a su nieto, y de la nada el nieto desaparece, el abuelo se muere, Sí, ¿le estáis quitando la personalidad al abuelo? La persona no, que, por porque ejemplo, está en estado vegetal, ¿no es persona?
Porque depende de alguien, depende de una máquina. Hay harta, o sea, sigue siendo persona, tiene derechos, pero según la filosofía en el derecho ya no Ah, razona, así que está en estado vegetal. ¿y qué dice Y la en ese filosofía del caso derecho deja al ser respecto? persona. Por eso, chiquillo, es un debate en donde podemos sacar diferentes posturas de lo que uno piensa. Yo no quiero que ustedes me convenzan porque no voy a No pensar sé, como no te usted, quiero yo convencer, estoy tampoco. convenciendo a los demás que Solamente están les en el quiero live. mostrar otra postura, porque está bien que ustedes piensen que las personas, o sea, el derecho a la vida, y es súper válido, chiquillos, ¿ya? Está súper bien por ustedes que sean jóvenes, que tengan la lucha por Oye, y la ve que persona que está por nacer. subrepticiamente dice que a los jovencitos y toda la cosa, pero cuando se lo tiran en la cara dice que, no, es que estoy diciéndolo nomás. O sea, por No, yo no favor, te la calidad estoy de los diciendo argumentos. eso. No, pues no ¿Ah? te estoy diciendo que esté mal este joven. Los felicito por ser jóvenes que luchan por una Ah, causa. ahora lo que A cambia, eso pues, cha. estoy. Pero si no lo estoy cambiando, Borja. Tú Yo sé que trastocáis todo ustedes lo son que yo jóvenes digo. y toda la cosa. Aquí va ese Ya, argumento, No, ¿ya? pero, pues no. Yo no lo estoy diciendo Sorry, por pero eso. suena No, un no poco lo estoy inminente. diciendo por eso. No, no lo estoy diciendo por eso. No lo estoy Ya, diciendo vale, por siga. eso. Entonces, pero, mira, yo yo los sé que, felicito que ustedes tengan su postura súper marcada, pero para mí me es muy cuestionable el hecho de que se exija que nazca o que se pelee tanto por el derecho de que una persona nazca, un bebé nazca, el feto nazca, como quieran ustedes llamarlo, pero después ni siquiera se preocupen de cómo vive su vida ese niñito. Yo creo que la maternidad y la paternidad tiene que ser deseada, sí o sí. Vivimos números de maltrato infantil, de abuso sexual infantil, abismantes desde después de la pandemia, donde aumentó casi un 400% la denuncia de maltrato infantil. Y no los veo preocupados de eso. Entonces, a eso Todo lo voy yo. contrario, amiga. sí, yo Hola creo que Silvana. es una categoría, o sea, una caricatura súper común de los pro vida. Mm. Que siempre nos dicen, no, si ustedes se preocupan solamente hasta que nace y después los dejan tirados. Yo no sé dónde sacaron eso. O sea, Pucha, yo trabajo en un proyecto en el que nos preocupamos de ancianos, porque creemos que la vida, el derecho a la vida no es solamente de la guagua, es de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿ya? Nos preocupamos de hogares de madres vulnerables, de acompañamiento, de hogares de ancianos, de darles un buen momento a esos ancianos que muchas veces están solos. Nos preocupamos de educación de los niños, acompañar en lectura, que también es una cuestión que está súper al debe en nuestro país. Entonces, igual, esa es una caricatura súper sin conocimiento de causa. No veo cuál es el fundamento de O sea, decir, oye, se preocupan llevo solo hasta ocho ahí y años, después no hacen nada más. llevo 8 años como activista por los derechos de niños y nunca me ha tocado una persona en una mesa de conversación por políticas públicas, una persona que sea provida. Entonces, claro, por eso tengo esta impresión y Pero esta yo creo que son suposición. más carencia de las personas que se preocupan de los niños y no del que está por nacer, que de los que nos preocupamos de ambos. Hola, buenas. Hola, Hola, Cristina. espérate. Acá tenemos una regla de oro que es decir, ojalá el nombre si no aparece en el perfil. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Cliffordino. Sí, se llama Clifford. Ah, ya, Clifford, ya. No es mi nombre real, Perdón. por si acaso. Yo me gustaría preguntar una cosa. ¿Cuándo ustedes consideran que la vida de una persona termina? Muerte natural, por mi lado. Ya. ¿Qué significa eso? Bueno, la muerte es básicamente el cese de las funciones vitales. Ya. Por ejemplo, si alguien tiene ¿cuánto se llama? Un accidente cerebrovascular y tiene muerte cerebral, pero mediante máquinas puede seguir vivo. ¿Esa persona está viva o está muerta? Legalmente está muerta, por muerte cerebral, in fact. Ya. Y usando esa misma información, ¿dónde tú situarías la vida? ¿Cómo? ¿Puedes ser un ¿Dónde tú poquito más situarías? preciso? Ya. El punto al que voy. Si la muerte, por ejemplo, la muerte, el fin de la vida, la situamos en la muerte cerebral, no Muerte es natural. descabellado, ¿ya? No es descabellado pensar de que la vida humana va a comenzar cuando empiezan las actividades cerebrales, que eso es alrededor de la semana 20, si no me equivoco. Por lo que una persona bajo esto, una persona empieza a vivir a partir de la semana 20. A par- No, es que ahí estáis confundiendo algo, porque la muerte cerebral es como un tipo de muerte. Estamos hablando ya, de género especie. sí. Entonces no podemos limitar, porque si no tendríamos que decir que la persona muere solamente cuando hay muerte cerebral, y eso No, no pero es así. es un ejemplo en el que yo te pongo que el cuerpo está vivo, pero el cerebro está muerto.
Sí, pero Y de hecho es legalmente, por ejemplo, de que un familiar ya decida que es correcto desconectarlo, porque esa persona ya no tiene ¿cuál es la palabra legal? No tengo idea, porque no estudio leyes. Eh, de que no, de que la persona, no encuentro la palabra. De que en el fondo la responsabilidad de la persona está dentro de un familiar y no dentro de sí misma. todavía no entiendo muy bien a lo que vais, pero El cuando punto al que me voy es de preguntaste que es cuándo... defender de que un ser humano no es desde la concepción, sino desde que empieza la actividad cerebral. No, porque si tú cuando me preguntaste cuándo muere una persona, te dije en el cese de sus funciones vitales. Las funciones vitales no Ya, son solamente las cerebrales. Y la función vital de una persona comienza a la concepción, desde ahí empieza su ya, desarrollo. ya. Te comprendo el punto, pero en ese caso, en el fondo estarías diciendo de que la persona con muerte cerebral sigue viva. Sigue viva dependiendo de la máquina. En realidad es un Es tema que muy en el fondo complejo. estaría bajo dentro de una máquina. ¿Estaría viva o no? ¿Puede sobrevivir por sí misma o no? No, pues no puede sobrevivir por sí misma. Ya. Y de hecho con eso incluimos el punto de la Silvana, que es una persona que es aquel que sale desde el cuerpo. Porque Entonces, para ti no independientemente... es persona una persona que está en estado vegetal. No, esto es una persona muerta. O sea, si tú querías empezar a decir quién es persona y quién no, Es que es una persona que... O sea, es una persona, pero es una persona que está muerta. Que no tiene... Que por así decirlo ya no tiene los derechos. ¿y qué sería el que está en gestación entonces? No es una persona hasta que empieza a tener actividad cerebral constante. Porque a partir, creo que de la semana 7 creo que empiezan actividades neuronales, pero estos son aleatorios y no tienen un patrón definido. Una pregunta, Di- ¿vos hacer una pregunta? Y entonces, bajo este concepto, ok, asumimos que tú, para ti, entonces es una persona desde que tiene actividad cerebral, ¿verdad? Sí, Vale. Entonces, bajo este concepto en el que ya quedamos claros de que como mínimo es persona desde la séptima semana o desde el que tiene actividad cerebral, ¿tú estarías de acuerdo con el aborto hasta la séptima semana, pero de ahí en adelante no más? ¿O, no. o seguirías estando Yo estoy de de acuerdo acuerdo con el con el aborto a aborto que pesar de que haya empieza cuando... actividad cerebral y de que tú mismo me dices que es una persona? Sí, pero actividad cerebral constante, no actividades, no pulsos aleatorios. ¿Y Que eso eso hasta qué empieza semana alrededor lo de la consideras tú? semana... Te lo busco al tiro, si quieres. Y entonces tú hasta qué semana estás de acuerdo Creo con que el la aborto, semana 21. más o menos. Eso, bueno, ahí, hasta ahí. Perdón. ¿Y entonces Y hasta hasta qué más semana abajo, estás de acuerdo semana tú con el 16 y aborto? no antes. Hasta la semana 21. Vale. ¿Cuántas semanas tiene Pero un embarazo? ¿36? Sí. Y dos. Pero mira, Clifford, yo entiendo el argumento, sé lo que va ahí, pero ¿acaso la condición de actividad cerebral constante es lo que te hace persona para ti? Sí, porque si usamos lo mismo que es para cuando una persona termina, Es no que no, es descabellado no es es un lo pensar mismo. cuándo argumento, comienza. es un argumento, pero es cronológico, o sea, entiendo lo que va ahí, Sí. pero no porque sea una causa de inicio significa que es causa de término también. A lo que yo voy, es una pregunta más precisa. ¿Qué es lo que para ti hace un hombre, a un ser humano, para hacerlo más general, persona? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué no Es diferenciamos de los que, animales, de otros, de las es que ahí plantas? entramos en un tema mucho más filosófico y habría que... Claro, Y no pero puedes te lleva a hablar la solución del tema. específicamente de, por ejemplo, que tiene genoma humano, que pertenece a la especie humana, porque, para decirte verdad, es bastante ambiguo igual. Para nada. Son cosas Sí. súper presentes. Y no lo podéis reducir Eso no es únicamente a constatable. condición Es cerebral que, por ejemplo, constante. mira, si quieres te digo que para que busques existen los teratomas, que es un tumor que te sale, que puede salirte que puede salir a cualquier Ya, pero persona, es que estáis es desviando un poco la benigno, cosa, sí, es Clifford. benigno, Si no sabéis, si tú pueden no salir, sabes cuál es lo que hace una sí, persona, no podéis decir cuándo es la fecha de inicio o término. es que Porque lo no estáis tiene nada que reduciendo ver, únicamente a una condición cerebral que no es la única condición vital de la persona. sí, Según No, y Sebastián de aparte, Aquino, sí, pues, según Sebastián de Aquino, lo que diferencia a la persona de los animales es que nosotros Espérate, podemos amiga, razonar. no me gusta Tomás. aquí no. no conozco a Silvana, sabéis que Sebastián te Aquino, quiero, puede pero no Santo me ser gusta Tomás. aquí no. Debe ser la copia chilena. Tomás de Aquino. Santo No me Tomás de gusta aquí no. Aquino dice lo que nos diferencia de las personas de los animales es que nosotros podemos razonar. Y eso es lo Es que nos que, hace personas. es que el tema ¿Solamente está en eso? que ahí excluirías a las En todo personas caso, Santo en Tomás de base a la Aquino no creo que cerebral. estuviera a favor del aborto, ¿eh? Santo Tomás de Aquino. Ya. Obviamente, pero es que no estamos, mira, aquí esto no es una pelea moral, Joaquín. Sí, ya dijiste 3 veces, está bien, Sí. demos el punto. Ya, No, pero, si yo no Contesta el tengo... ojo, yo argumento y me tengo, dices que el Mira, debate. tengo yo una pregunta, independiente... porque Vale, dale tú, dale tú.
Perdona, Joaco, pero No me pidas siguiendo perdón, si tú el sabes más, yo argumento, no solo quería meter, ya, listo. no, es que solo quería preguntar, ¿cómo definimos cierta característica para establecer que alguien es persona? Porque si empezamos con ese capricho de decir, yo creo que es una persona desde X momento, desde X cosa, perfectamente puedo decir, yo creo que alguien es una persona desde que tiene la habilidad de pintar. Y antes de eso, no, lo se puede matar. Y si no tiene la habilidad de pintar, no es persona y su vida vale cero. Es que lo que Entonces, si estás hablando empezamos ya a es un definir tema distintas filosófico que cuestiones, lleva 3.000, 4.000 años y ¿Y qué que nadie ha importa? sabido dar una respuesta concisa. No, no, Hay no, es que gente mira, que acá, dice que acá, uno la concepción es la nunca no, no, pero es termina, que empieza a ser una es persona. importante ese punto, Clifford, porque Mm. acá es un tema que nadie tiene la solución. Acá no es que Mm. nazcamos, nacemos y nos digamos al tiro como, ¿sabéis qué? La vida parte en tal cosa y tal cosa. La filosofía lo que hace básicamente es decir, ¿sabéis qué? Propongo esto. Y tú sí, otro más que dice, ¿sabéis qué? No es así por tal y cual razón. Después viene otro que dice, no, pero es por esta razón, olvidaste tal cosa. Entonces al final lo que hacemos nosotros es decir, ¿sabéis qué? Hagamos una cosa lógica. ¿Desde qué momento parte la vida? ¿Desde que se nace? Ya, pero si que el nacimiento, ¿qué es lo que le da la condición de persona? ¿No sabí? Entonces no es el argumento correcto. ¿Cuál es otro argumento que, por ejemplo, decimos los que somos pro vida? Por ejemplo, de que justamente cuando parte la Constitución, o sea, que no se hace discriminación de ningún otro factor racial, de género, lo que sea, parte siendo la vida. Porque si no, no hay ninguna otra opción. ¿Cachai? Que es una opción de descarte, pero eso no significa que sea menos válido, sino que es porque no hay ningún otro argumento que se equipare a la opción más lógica. ¿Cachai? Y la Mm. filosofía no importa que tenga 3.000 4.000 años, o sea, Marco Aurelio, bueno, puede haber estado hace miles de años hablando del tema de la filosofía, pero puede tener mucha razón en muchas cosas. Así como hueones que son mucho más recientes o actuales tienen mucha estupidez en lo que dicen. Ya. No me Oye, un gusta a mí comentario mucho no. ese tema. Ah, Es que ustedes lo están llevando demasiado al tema legal y jurídico, cuando es un cl- tema que, según yo, Pero si y el creo tema que legal y muchos jurídico, providas no han Justamente lo que iba tomado a el decir, tema entrarse más al tema de la biología. pero si la biología justamente, tiene la respuesta, la biología te dice que es desde la concepción. Y no hay ningún libro en biología que te diga algo distinto, ninguno. sí, una cosa, No, justamente lo que iba a me decir estás mi diciendo comentario, me estás diciendo que hay vida, pero ¿qué tipo de vida? vida, Vida, hay pues una vida, vida, cantidad sea de vida. algún días. tipo de vida que sea, vida, si es vida, Un entonces tumor se protege. cancerígeno es vida y Si es vida, tiene No, entonces se suficiente protege. material genético lo suficientemente distinto para ser considerado que no es entre comillas el o sea que No, no, mismo no, si un tumor tenéis puede razón, es individuo. existir en vida, su pero Sí, es ADN pero en que, 46 estamos cromosomas. pero hablando de así, vida humana. la planta, el animal y el hombre tienen vida, pero no por eso todos son personas. Por eso te hago la Hablan de pregunta vida a ti, humana. más allá de lo biológico, ¿qué hace la persona persona? Porque ahí está la respuesta a tu pregunta. Si no se sabe, no podemos hablar del tema, ¿cachai? Es que para acotar el tema ya, hay muchas formas de vida. Estamos hablando de vida humana, Sí. porque es la única que puede ser persona. Y la vida humana comienza en la concepción. Si tú agarras un tumor cancerígeno y revisas su material genético, no hay a ver que tiene 46 cromosomas, que tiene 23 Me, pares de cromosomas como tenemos nosotros. me estás diciendo de que entonces no incluyas a los con síndrome de Down o Turner, porque No, tienen uno menos y uno más. sí, Bueno, en está España bien, los síndromes de pero Down se pueden abortar, ¿ah? Por si acaso, lo cual me en parece Inglaterra también. una Muchas aberración, pero personas bueno, creen que no son personas, No, hay pero gente que a mí piensa no me así, ¿ah? incomoda, Como lo que tú acabas de porque decir, Clifford. mira, yo te digo que cualquier persona que ha estado de cerca de una persona con síndrome de Down tiene que tener mucha fuerza y no toda la gente lo tiene. Y hay ¿qué gente quiere que decir sabe con que eso? no lo tiene y prefiere tomar esa decisión. Pero es que entonces el valor de la vida humana, ¿cuál es? ¿Para qué quieres saber el valor de la vida humana? Porque eso es lo único, lo que necesitamos saber. Una vida tiene que ser respetada porque es valor intrínseco. Las personas somos intrínsecamente dignas. Por eso Todas se las nos vidas deben Dios, tienen respetar que los ser derechos. respetadas. es que No todas las básicamente me vidas estás... tienen que... ¿Mm? Clifford, dame un segundo. No todas las vidas tienen que ser respetadas. Yo estoy ¿Cómo leyendo es, los señorita? artículos. Chuta. No, ¿Qué O no, sea, es? no todas las vidas vida tienen... humana, no todas las vidas humanas pueden ser respetadas. Oye, yo conozco No, otras personas que decían eso. Sí. no todas las Son de vidas humanas tienen que ser Adolf 1945, respetadas. Hitler por dijo ello. eso. ¿Eh? Mira, y me voy a especificar por qué. Yo he leído los artículos que se han aprobado en el texto nuevo constitucional que probablemente se pueda aprobar, que no me tiene tan disgustada en todo Probable, caso. no, difícil. El punto es que está claro, el artículo dice que se defiende el derecho de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte, ¿Qué significa eso? que se protege el derecho de la persona que está por nacer dentro del vientre y se prohíbe la pena de muerte. ¿Cómo no Persona que dice el está por tratado nacer, ojo. de quién está por nacer? Porque no dice qué, es quién.
Ya, ¿y por Es que, qué, quién pasó a esta persona al no, tiro? pero ¿En qué te vas déjame ahí? terminar mi argumento y no me lleves por otro lado, Borja. Pero es que sí está ¿Por qué bien, no pues. todas por qué no todas las vidas son válidas para mí? Un asesino, un violador, un asesino en serie, para mí no es una persona que haya que cuidar su vida. Yo, de verdad, a veces me habría encantado que alguien haya tenido los cojones para volver a retomar la pena de muerte en Chile, porque cuando Chile se adjuntó al Tratado de San José de Costa Rica, Chile tenía, si no me acuerdo, 4 o 5 penas, tipificación penal en donde terminaba la vida de la persona que cometía el delito, y voluntariamente sacó esto de su código. ¿Chile podría haber vuelto a la pena de muerte en ciertos tipos de delitos? Sí, considero que sí. Y esos son tipos de personas que realmente no creo que haya que cuidar su vida, porque aquella persona que es capaz de atentar con la vida de otra persona que no se puede defender, ejemplo, un ancianito, o que le va a robar y mata a una niña, o que Una viola persona hasta que cansar aborta. y es que mira, no cambias el tema, Connie. Estamos hablando de cuáles son las personas de la vida que sí, que no valen la pena. Y estoy hablando de personas que crean con toda la intención y el dolo dañar a otra persona y terminan acabando con su vida. Y esas personas para mí no tienen que ser ni siquiera protegidas por la ley. Y ¿Y ojalá una persona que volviera a aborta la no pena de atenta contra muerte. la vida del más inocente? Hola, una cosa, pero Juaco, una pregunta pero déjame importante. decir una Silvana, cosa, por favor. pero es que Ya, si va por turno, Juaco, ellos si no ya, perdemos la claro, otra. pero es que esas personas que hicieron ese daño ya tuvieron la oportunidad de elegir y decidir qué es lo que iban a hacer con su vida. En cambio, un Es cierto. feto aún no ha podido decidir si hacer el mal o hacer el bien. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, por supuesto que yo sí creo que hay que proteger a las personas honestas por sobre las personas que hacen el mal. Hay que proteger a las personas que, casi les saco el dedo, hay que proteger a las víctimas y no a los victimarios. Por supuesto estoy de acuerdo con eso. Pero claro, los victimarios, claro, ellos tomaron una decisión de convertirse en victimarios y no en víctimas, ¿cachai? Entonces, y para eso ellos tuvieron que nacer y tuvieron libertad para tomar las decisiones que les interesaban. Y llegaron a esa situación. Y por lo tanto, pero un feto es inocente, ¿cachai? Mira, Silvana, tú has visto, es que quizá, bueno, no sé, ¿alguien ha visto acá una serie Disney Plus que se llama Moon Knight? No. ¿No? Bueno, se perdió la mejor serie de su vida, véanla. Lo chulo que tiene esta trama, que a mí me encanta, es que toma la mitología egipcia. Y lo que tenían los egipcios es una cosa muy chora respecto a la justicia. Ellos decían que la justicia puede ser de dos formas. Por un lado, puede haber un dios, porque lo caracterizaban con un dios, que se ocupa de la justicia antes de que se cometa el hecho. O sea, que una persona que va a robar la mata, por ejemplo, antes de que robe. O una persona que una vez hecho el hecho, la mata. Lo choro es que son dos tipos de justicia que son muy parecidas, pero que la gran diferencia es, como dije, es el acto. La persona que aún no nace no tiene ni siquiera la oportunidad de respirar y ya lo estáis matando sin haber hecho un acto ni haber hecho ninguna cosa. La persona que, por ejemplo, mató, asesinó, más allá que yo no comparto lo que tú decís respecto a la resolución, pero es una persona que cometió el acto en su libre albedrío. Esa es la gran Mm, diferencia. Entonces, exacto. acá, Sí, mira, sorry, sí, entiendo el punto, que ellos pero decidieron déjame terminar, en su Silvana, porque me libertad queda y una su cosita muy autonomía, chiquitita para terminar. obvio, sí. La lata es que muchas veces cuando empezamos a decir cosas que no son lógicas, que no tienen fundamento respecto de cierta vía que vale más o menos, o cierta vía que existe porque tiene cierta característica, estamos de alguna forma jerarquizando, discriminando lo que es la dignidad humana. Por eso lo que dice la CONI es muy importante, y el derecho nos enseña a nosotros eso. La dignidad es intrínseca a la persona. No es jerarquizable, no es divisible, no puede ser una mayor o otra menor. Todos tenemos igual dignidad y por ende todos debemos ser respetados por la misma. Y eso es muy problema, porque tú lo ves históricamente, cada vez que se ha discriminado la dignidad de la persona, caemos en errores de genocidio, de reducción de humanitarismo mínimo, o sea, tenéis los nazis, tenéis la esclavitud, por ejemplo, el mismo Roma, la mujer estaba sometida de una forma increíble a lo que era el hombre. Hasta hace pocos años el tema del género también era una discriminación respecto a la dignidad de la mujer respecto al hombre. Entonces, por favor, aprendamos un poco la historia. Acá actualmente hay un grupo de la sociedad que está siendo discriminado no por su característica física ni nada así, sino simplemente por su edad. Y por todos lados uno tira argumentos que son súper lógicos para poder creer lo que es lógico para muchos de nosotros, pero se sigue cayendo lo mismo. Silvana. Es que estás como exagerando porque ¿En aquí qué? nadie va a encerrar personas, ni las va a esclavizar, ni vamos a hacer lo que hizo No lo Hitler, quieren matar. Pero estaba hablando de matar. asesinos. Buen argumento, Benja, Y pero guagua. estás comparando a personas con conciencia a personas sin Sí, conciencia.
Amigo, volvemos a asesinos, lo te mismo, la estoy hablando conciencia no lo hace persona. de asesinos. Y de Benja, fetos. Benja, yo no sé si tú has tenido la posibilidad de asistir a, a un juicio penal cuando han cometido un delito como violación con homicidio. Entonces, cuando tú puedes entrar a ese tipo de juicios y escuchar todo el proceso cuando relata los hechos, tú te das cuenta que hay una persona que con intención, con toda su individualidad y con toda la libertad, decidió asesinar a un niño, a una niña, a una mujer, a un abuelito de manera terrorífica. Yo no estoy hablando de matar a gente por su raza, yo estoy hablando de que si una persona comete un delito en la sociedad y este delito es tan implacable y tan doloroso como lo que le pasó a Ámbar, Sophie, Florencia, Bastián y a un montón de niños que te podrías nombrar, esas personas no deberían ni siquiera tener otra pena más que no sea la pena capital. Es súper simple, Mira, es yo, súper simple. Volvemos a lo mismo. es que, Es Sorry, que no pero estamos, es si que no estás estamos hablando de garantizando la dignidad personas de la buenas en persona. la sociedad, Y si pero habláis estamos hablando de no de crímenes que nacidos. son atroces, mira, voy a repetir de nuevo lo mismo, porque es importante que escuchen para que después respondan a eso. Tómenlo en cuenta dentro del argumento que van a responder. Cuando una persona, bajo tu lógica, es condenada a pena de muerte, es porque realizó un acto voluntario. Porque realizó un acto voluntario partiendo porque existe. Después porque, no sé, tuvo la capacidad de libertad de poder tomar el acto y después condenado en razón de ello. Y bueno, si hablamos de cosas terroríficas, ve cómo son los procesos de aborto o lo que sea después con los cuerpos. Porque esa cosa, créeme que después de uno verlo siendo aborto, pro vida, tres causales, lo que sea, no, que hay muy a favor del aborto. Bueno, dato para la gente que quiera verlo. Es que yo Sí, eso es todavía no verdad. comprendo el argumento, sorry, pero ¿por qué estamos comparando el aborto con matar a alguien que tomó una decisión libre? Yo no estoy de acuerdo con la pena capital, estoy de acuerdo con la pena de que muerte. todas las vidas se Eh, defienden. Y no, no todas las vidas se defienden. Chucha, pero weón. Oye, yo también estoy un poco con Silvana, ¿eh? En todo caso, que se mueran los asesinos tampoco, digamos, que No, me preocupa no, mucho. juego, que no, no estoy de no, acuerdo. no hay cabida para eso, no, por ningún O lado. sea, ser pro vida es ser pro vida de Sí, todo. Ser pero pro no, vida, ser porque yo pro soy vida, pro ser pro vida vida. del inocente, Tenéis no que ser soy pro vida de consecuente. los asesinos. Es No, decir, ¿por qué tendría que ser pro vida del asesino? es que todas las Tendrían personas un tenemos dignidad profundo... intrínseca. Y tu Los dignidad no de... se pierde por lo que tú hagas o dejes de hacer. Mm. Pues yo creo que un asesino pierde su dignidad, pierde, vamos, yo no sé, o que se mantenga solo, digamos, trabajando desde una cárcel, o si no, que lo mantenga el resto de la sociedad, me parece una falta de respeto, o sea. Es que es lo mismo que empezamos a definir quién es persona y quién no es persona por distintos criterios. Al final es el mismo argumento, estáis aplicando yo creo que es tal persona por X razón y se aplica tanto al no nacido como a un delincuente. Y empezar a jerarquizar quién tiene derecho a la vida y quién no es muy peligroso porque volvemos a la época de los nazis, volvemos a la esclavitud. Entonces, eso es lo que no se puede admitir, es inadmisible, empezar a jerarquizar quién es persona y quién no. Básicamente la muerte es la pérdida de la existencia, o sea, es la peor cosa, el peor daño que le puede hacer a una persona es la muerte. Y si lo veis bajo esa lógica, yo lo entiendo, porque muchas veces cuando tú veis en la tele, bueno, no sé, te invento un weón que se violó a cantidad de minas, las mató, dejó a la familia sin su mamá, ¿cómo no queréis que esa persona muera por tanto odio? Yo lo entiendo, obvio. Una persona ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, a Hitler lo hubieran matado antes de matar a millones de personas? O a Mao, o a todos los comunistas que también estuvieron detrás de la fila. Quizás la vida hubiera cambiado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona que cometió un gran mal, mató a una persona, por ejemplo, después, porque se le perdonó la pena de muerte, ayuda a otras 100.000? ¿Cachai? Pues tenéis que verlo Ahí así, todos tenía el tienen una ejemplo vida del que Ya, pero pueden terrorismo. es inventar. igual, Sí, ojo, que es un argumento Benja. utilitarista. Sí, lo Y sé, bueno, pero igualmente bajo la podrías ocuparlo para lógica, no estoy de achacarle acuerdo una al vuelta a todo. utilitarismo. Pero déjame terminar, Clifford, porque Sí, después no se sí, me no, pero en malinterprete. todo caso es No para estoy a apoyar lo favor que del decís tú. utilitarismo, pero sí bajo esa lógica podéis verlo de esa forma. Puede ser una persona que puede hacer mucho bien más adelante, más allá de la cantidad, puede hacer mayor bien que la pérdida o el daño que hizo anteriormente. ¿Cachai? Mm. Ahora, ya que El... estamos Oye, hablando de pena de muerte, hay gente que se quiere meter, no sé si Borja, si quiere pasar un poco, Que yo diría bajar de aquí porque a poco, tengo- porque hay gente que yo- quiere pasar. No, Así que, tranquilísimo. oye, muchas gracias por el espacio y el respeto de debatir. Insisto, yo no quiero que piensen como yo, pero se agradece el espacio. Eso, Está saludos. bien. Besitos, Yo, Clifortino. yo también me retiro. Sí, Igual un tranqui, sí, vamos a cerrar gusto Ya, y para ahí darle estamos. el que te vaya espacio bien, hasta luego, gracias. Chao, Clifford. a más personas. chao.
Adiós. Puta, en verdad hay 4 personas, pero se nos va terminando el live, así que prefiero cerrar ahora. Eh, Connie, algo más. Pasó de todo, man, se nos metió un debate entre medio. ¿Algo más que Oye, quisierais decir aquí para hay cerrar? alguien que pidió Es que subir, Juaco no nos queda tiempo, pero lo voy al a dejar parecer que para. dice, se llama Locop, Lokopp. No sé si... No está en la solicitud. Tengo 4 acá, pero no, ninguna. Ya, Connie, ¿algo que queráis decir Ah, para vale. cerrar? No, creo que muchas gracias, o sea, por el espacio. Estuvo muy entretenido el debate. Se me pasó súper rápido. Qué lata que Sí, ya se pasa eso. haya terminado. Eh, pero nada, yo creo que hay que investigar un poco más los argumentos, más allá de quienes lo dieron, no es algo personal, pero creo que sí hay mucha debilidad en el argumento de empezar a seleccionar quiénes son personas y quiénes no. Eh, Así que, bueno, nada, muchas gracias. Y, y nada, síganos en las redes sociales de Siempre por la Vida, en TikTok, Instagram y Twitter. Y ahí nosotros podemos responder todas sus dudas si es que tienen más. Vi hartas comentarios o sea, en los comentarios varias preguntas, así que felices de ayudarlo y responder. Así que eso, muchas gracias. Grande, Connie. Ya, pues, fue un gusto tenerte. Cuídate mucho.